para recordar lo que ya hemos hablado, hemos estado comentando, todo eso también. A ver, y nos has dicho entonces de amparo, entonces de habeas data, cumplimiento. ¿Cuáles son los requisitos básicos que debe contener una demanda? ¿Ya? ¿Cuáles son los requisitos básicos que debe contener un proceso de amparo, ¿no? Un proceso de cumplimiento, un proceso de habeas corpus? ¿Cuáles hemos dicho? Uno serían las pretensiones. Ahora hemos dicho, subsidiariamente también se aplica lo que establece el artículo 424 y 425 del Código de Proceso Civil y 130. ¿Cuáles son? A ver, en orden, ¿eh? Am, a ver, la primera del artículo 300. A ver, un momento, profe, doctor. No, yo no te he dicho que busques tu material. Lo que sabes con Am, tus palabras, contéstame. Si no sabes, no recuerdo. Entonces me das opción a ah, plantearte otra bueno, pregunta. lo que recuerdo, doctor, es que es el nombre de, por ejemplo, de identidad, el domicilio también, el domicilio procesal. Otro sería la designación, por ejemplo, del juez. ¿Ya? Sí, o no, sí. Y am, el otro es nombre y también el domicilio del demandado. ¿Mm? Ah, es lo que recuerdo, doctor. ¿Ya? Tiene nociones de salvado, ¿no? A ver, otro vamos a llamar. A ver, Chucuya Tarapa. Chucuya Tarapa. Jebeli. Jebli. Chucuya. Presente, doctor. Presente, doctor. Ya. Sí. Habíamos estado hablando, eh, hemos estado hablando con ustedes también las causales de improcedencia de un proceso constitucional. A ver, dígame dos causales de improcedencia. En caso no procede los constitucionales. Ah, cuando no tiene legitimidad para obrar. ¿Mm? Mm, ah, De acuerdo, uno por carece uno hemos comentado, ¿cierto? ¿Eh? carece mm, del autor. Eso. Ya. Uno más, a ver. mm, Legítima para obrar. Mm, Sí, que estoy eso agarrando es una semana, lo primero que me acuerdo. la siguiente semana tenemos examen, tienen que estar estudiando. Sí, doctor, es lo primero que no me acuerdo. Uno más, a ver, voy a llamar. A ver, Curro Chura. Presente, doctor. Ya, Curro Chura, a ver. Hemos hablado que en este nuevo modelo se ha incrementado una institución, un perito, un especialista en materia constitucional. ¿Cómo se llama ese nuevo modelo que se ha insertado? ¿No? ¿Mm? No recuerdo, doctor. A ver, otra vez. A ver, a ver, ¿cuáles son los principios procesales que establece el Código Procesal nuevo, ¿no? El 31.87? ¿Qué principios hemos estado analizando, comentando? ¿Qué principios rige el Código Procesal Constitucional? ¿Recuerda algún principio? ¿Mm? ¿No recuerdo? Ya me tiene que pedir, ¿ah? En cualquier clase, siempre voy a tomar orales, ¿no? También voluntarios. Ustedes tienen que ser voluntarios en pedirme para mejorar. Se nota, no me han respondido.
de pronto cosas elementales que hemos hablado, que hemos comentado. ¿Ya? Entonces, con esa tingencia vamos a seguir avanzando. Aquí nos estamos quedando, ¿no? O sea, procedencia, ¿no? De un proceso, por ejemplo, un proceso, una garantía constitucional contra una resolución judicial. ¿Se me escucha, no? Bien, entonces vamos a interpretar, vamos a comentar también, pueden participar en cualquier momento, ¿cierto? Dice, se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, ¿no? De modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional. A ver, ¿qué significa de tutela procesal efectiva? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Nadie? ¿Tienen ustedes a la vista ese Doctor, dato, no? Sí, mi persona es Mojisaca Huancoyo. me sacan. A ver, Bueno, la tutela procesal efectiva se podría decir que pues no pues actúa, ¿no? O procede como una garantía constitucional, el cual este es el derecho pues de toda persona, ¿no? Que podemos nosotros recurrir o acceder al órgano que vendría a ser jurisdiccional. Pues este se podría decir con el fin de, pues para hacer valer, ¿no?, los derechos, ¿no? O nuestros derechos. Y para que posterior a esto se pueda obtener una decisión, ¿no?, que sea razonable. ya, Todo esto dentro de lo que es del marco de la justicia, pues. ya, está bien con sus palabras, ya, y la tutela procesal efectiva no solamente es, ¿no?, los derechos enunciativos, sino también es el derecho a la defensa, sino también lo contradictorio, ¿no? ¿Qué significa contradictorio? Significa, ¿no?, la potestad, el deber que tenemos, la facultad que tenemos de contradecir, ¿no?, una demanda, ¿no?, en base a nuestros elementos fácticos, jurídicos o medios de prueba. Y otra es la igualdad sustancial en el proceso. Entonces, esta es igualdad. Entonces significa que todos entramos en la misma condición, ¿no? Este teoría de jurisdicción efectiva también hoy en día está de boga en el nuevo Código Procesal Penal. ¿Ya? Hay una nueva institución jurídica, no sé si ustedes ya les han comentado, igualdad de armas, ¿no? Igualdad de armas significa tanto el juez, el fiscal, los abogados del actor civil, el abogado del acusado, el tercero civil del responsable, ¿no?, o del procurador público, todos entramos en igualdad de condiciones, ¿no? Y de esa manera nosotros buscamos justicia. ¿Y el juez a quién le va a dar la razón? Al que tiene mejor teoría de caso, al que tiene mejor argumentación jurídica, ¿no?, al que tiene consistencia en su participación. También hemos dicho cuándo hay consistencia en la participación, has dicho, ¿no? Consistencia hay cuando uno, ¿no?, tiene una teoría de caso, o sea, los fundamentos de hecho, esos fundamentos de hecho están amparados en la norma jurídica, y la norma jurídica también está acompañada de una prueba. De esa manera yo hablo consistentemente, ¿no? Entonces el juez se va a interesar por mi teoría de caso, no por mi pretensión. Pero si solamente voy a hablar hechos, que no está vinculado a una cuestión jurídica menos prueba, entonces no va a tener interés. Como decir, las palabras se oyen de viento, ¿no? No hay consistencia en mi participación. También dice, a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido a procedimientos distintos previstos por la ley, ¿no? Entonces no nos pueden desviar la jurisdicción, ¿no? Es una tutela procesal, efectiva, que tiene todo, es parte del proceso, ¿cierto? Porque está determinado en ley. Por ejemplo, en un proceso que tenemos, digamos, un proceso constitucional, no nos van a desviar pues, a la vía civil
o a la vía penal. Tiene que respetar, ¿verdad? Es un derecho que tienen las personas. Dice, a la obtención de una resolución fundada en derecho. Claro, si nosotros vamos a tener consistencia, si nosotros va a estar enmarcado el derecho que vulnerable que reclamamos, está dentro de la garantía constitucional, pues es lógico, ¿no? Pues tiene que declarar fundada la demanda. No tiene que dar la razón, ¿no? Porque está sujeto a derecho, está sujeto a qué garantías regula o protege ese derecho vulnerado de la Constitución. Saben que la Constitución es la parte sustantiva y el derecho procesal constitucional es la parte adjetiva. Se nos olvida. Acceder a los medios impugnatorios regulados. Pues todos también tenemos derecho, si no estamos conformes con una resolución de primera instancia del juez, como del juez constitucional, todos tenemos todo el derecho de recurrir vía apelación a segunda instancia, que sería la sala constitucional. Pero, por ejemplo, en Puno no hay juzgado constitucional ni sala constitucional. Pues en esos casos, ustedes saben, ¿no? Conoce el juez civil. Entonces, si apelamos, se va a ir a la sala civil, ¿cierto? Pero en otros sitios sí hay juzgados constitucionales, sí hay salas constitucionales. Pues, también tenemos derecho, ¿en base a qué principio constitucional? ¿Alguien sabe? ¿En base a qué principio constitucional nosotros tenemos derecho a apelar una resolución que nos desfavorece? ¿Cuál es el principio constitucional? ¿Alguien sabe? Esto sería el de doble instancia, doctor. ¿Cómo se llama ese principio? ¿Está bien lo que dice? ¿Pero cómo se llama? Se llama pluralidad de instancias, ¿no? Pluralidad de instancias. ¿Cómo pedía? ¿Quién intervenió? Yufra Gutiérrez, doctor. Yufra, ¿no? Sí, doctor. Entonces, en base a esa primera instancia tenemos nosotros derecho a apelar, a recurrir a segunda instancia o a tercera instancia, si se escribieron, ¿no? Ustedes saben, en materia constitucional, primero apelamos, a primera instancia al juez constitucional apelamos, o al juez civil, va a ir a la sala civil. Pero si nosotros en sala civil aún no obtenemos, ¿no? Digamos, la vulneración de derecho, se nos siguen desamparando, entonces, ya saben ustedes, mediante un recurso de agravio constitucional, ahí se llama, más adelante lo vamos a ver, recurrimos al Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución dentro de la jurisdicción nacional. Se no se olviden, recurso de agravio constitucional, ¿no? A través de ese recurso llegamos al Tribunal Constitucional. A la imposibilidad de revivir procesos fenecidos. Esto ya conocen ustedes. Es la cosa juzgada, ¿no? Conocemos, ¿no? Cosa juzgada o el novis in idem, ¿no? La prohibición de revivir procesos que han tenido la calidad de cosa juzgada. ¿Cuándo es cosa juzgada? Ya hemos dicho, ¿no? Cosa juzgada es cuando ya nos recurre, depende, cuando uno tiene derecho a apelar, no apela en el plazo concedido por ley. Entonces, por extemporáneo queda consentida, ¿no? O en la sala civil, digamos, sale a nuestro favor, ya no apelamos. La otra parte no apela. Entonces también queda consentida. Y si no, ¿dónde va a quedar consentida? En última instancia, es en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces, esos fenecidos. Pero sin embargo, también yo les había comentado a ustedes que hay una excepción en la norma. Siempre en toda regla hay una excepción, ¿no? Se puede interpretar una acción que se llama nulidad de cosa juzgada fraudulenta, ¿no? Dentro, cuando se obtiene la sentencia consentida, dentro de los 6 meses plazo, ¿no? Siempre y cuando tenemos pruebas, ¿no? Fehacientes, contundentes, que demuestren que con fraude se ha conseguido esa sentencia consentida, con fraude, o falsificaciones que han hecho, digamos, de documentos y se ha obtenido una sentencia consentida. Entonces, mediante ese proceso se va a revivir el proceso fenecido, es una excepción. En los demás procesos, cuando queda consentida, la prohibición de revivir el proceso contraría personas con el mismo derecho, y ya no se puede revivir porque ya es un derecho, ¿no? Querido. También dice, a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las resoluciones judiciales.
y a la observancia del principio de legalidad procesal penal. Claro, acá es en letra, ¿no? Es literal que tenemos plazos que deben establecerse, ¿no? Para que las decisiones judiciales. Pero si van en la práctica no se cumple, ¿no? ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? De nosotros, ¿no? Nosotros planteamos nulidad, planteamos excepciones para dilatar, ¿no? Buscamos ciertos vicios procesales para que se alargue el proceso. Y van a ver ustedes por eso de amparo que son sumarios, vamos a, vamos a demorarnos años para que se resuelvan, ¿no? Dice que los términos son rápidos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, ¿ya? Algún aspecto que no esté de acuerdo o una duda, ya saben que pueden preguntar, comentar, ¿no? Estamos hablando, recordando, porque ya en Constitucional 1, Constitucional 2 se han realizado, ¿no? Ahora estamos entrando con un preámbulo para ingresar netamente a las garantías constitucionales que establece la ley 31307. Estos procesos constitucionales durante el régimen de excepción, ¿cierto? Entonces, hemos dicho en régimen de excepción, estamos hablando, esto ya creo que hemos comentado acá con ustedes, no, ¿no? ¿Qué es un régimen de excepción? Ahora alguien me dice, ¿nadie recuerda que es un régimen de excepción? ¿Se han hecho ustedes en materia constitucional? Uno, dos, hemos dicho, no, estado de emergencia, estado de sitio, ¿no? Estado de emergencia que se dispone mediante un decreto supremo, ¿no es cierto? El tiempo que dura. Y también el mismo decreto supremo dice qué derechos se van a restringir durante el tiempo que se declara estado de emergencia. Ustedes han visto ahora con la coyuntura política que hemos atravesado hace poco, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Se ha estado prolongando la situación ¿no? Este régimen cada cierto tiempo, ¿no? Cuando persistía la huelga, ¿no? Ahí se decía de forma expresa qué derechos se restringían, pero los demás derechos siguen en vigencia, ¿no? No se suspenden. ¿Ya? Los constitucionales no se suspenden durante la vigencia de los regímenes de excepción. Cuando se interpone en relación con derechos suspendidos, el órgano jurisdiccional examinará la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo. Entonces, si no es razonable, digamos, un derecho que siempre se suspende en un régimen de excepción es la libertad de domicilio, libertad de tránsito, ¿cierto? Entonces, si ven que digamos, la policía está abusando de sus facultades, ingresa, rompiendo puertas, entonces, si el juez cree que no es razonable, pues puede solicitar la restricción de ese derecho, de régimen de excepción, ¿no? De forma razonable y proporcional del acto restrictivo, atendiendo al siguiente criterio, dice, ¿no? Si de la demanda se refiere a derechos constitucionales que no han sido suspendidos, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? El decreto supremo, cuando se declara esta emergencia, ahí dice qué derechos se van a restringir, ¿no? Los otros están en vigencia, no se restringen. Y si tratándose de derechos suspendidos, las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho no tienen relación directa con los causas o motivos que justificaron la declaración de régimen de excepción, ¿no? De repente no es necesario, digamos, que las personas pues tengan libertad de tránsito, ¿no? Normal, es una libertad fundamental, la persona, la libertad de tránsito. No es necesario o se haya dictado de forma excesiva, digamos, por las razones, entonces el juez también puede regular esto. Son facultades del juez. Pasa el principio de proporcionalidad y razonabilidad. Doctor, tengo una consulta. Sí, a ver. Sí. Entendiendo sobre los regímenes de excepción,
Sí. Doctor, ¿cuál es la diferencia que existe entre un estado de emergencia y un estado de sitio? Dice, esta emergencia mayormente cuando hay conmoción social, ¿no? Cuando hay conmoción, como es el caso del paro, por situaciones políticas, sociales, económicas, reivindicativas, ¿no? El estado de sitio mayormente digamos, se establece cuando hay una, digamos, una amenaza, digamos, de declaración de guerra a un país, ¿no? ¿No? Entonces, el estado de sitio es más estricto que el estado de emergencia. O sea, ahí sí, por ejemplo, nadie sale de su casa, ¿no? O van a disponer que digamos, se concentre en un lugar donde, digamos, estén seguros, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, digamos, que tenemos un conflicto, digamos, con Venezuela o Chile, saben que ellos van a atacar, ¿no? Van a atacar y el Estado, su función es resguardar, ¿no?, la integridad física, personal. Entonces ahí toman decisiones de no salir nadie de su casa, a los sitios, ¿no? O concentrarse en un lugar, ¿no? A veces cuando hay estado de guerra, mayormente cuando hay amenazas constantes, hay países que andan constantemente en guerra, tienen acciones subterráneas, construcciones subterráneas, ¿no? Entonces, en las acciones subterráneas ellos ingresan, entonces ahí no salen mediante, se acaba la guerra. Entonces, es una forma de, ¿no? Es más severo, ¿no? Más severo que la conmoción social es el estado de sitio, ¿no? Más o menos cuando hay amenaza de guerra, ¿no? O cuando declaran la guerra, digamos, de un país a otro. En esa situación legal, en estos tiempos ya no es, pues, ya no es vigente, ya. Porque mayormente hoy en día, ¿no? Ustedes han visto, las guerras son más de carácter económico, ¿no? Cuando hay sanciones, como han visto ustedes a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Estados Unidos ha sancionado y les ponen multa, les suspenden, entonces, ese tipo de acciones, ¿no? Porque es pocos países de Irán, los países que están en constante guerra, ellos sí, pues, ¿no? Miden sus armas, como antiguamente, ¿no? Entonces, también hay una ley, ¿no? Pero, sin embargo, en este caso, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, pues has visto cómo se ha violado, ¿no? Cómo se ha violado, digamos, las características políticas que existen sobre guerra, ¿no? Entonces, ahí han derrumbado edificios, han matado a un montón de gente, ¿no? Son en forma esencial, ¿no? La diferencia. Ahora hablamos de las notificaciones, ¿ya? Dice, todas las resoluciones se notifican a la casilla electrónica. Y hemos comentado con ustedes la casilla electrónica, ¿no? La casilla electrónica es cuando mañana ustedes son abogados, ¿no? Se colegian y van a tener un número de colegiatura, pero el Poder Judicial nos va a exigir una casilla electrónica. Es su número, ¿no? Es una numeración que nos debemos saber de memoria, porque ahí nos van a notificar las notificaciones o resoluciones judiciales emanadas, ¿no? Del Poder Judicial, para la redundancia. Entonces, es la casilla electrónica. Entonces, ahora sobre todo con esta situación de la pandemia, pues toda notificación lo han hecho por casilla electrónica, ¿no? Porque estaba más restringido, digamos, el ingreso al Poder Judicial por el contagio, ¿no? Entonces, uno tiene que estar al día revisando su casilla electrónica para ver si había una notificación relacionada al caso que tenemos, ¿no? Sea laboral, civil, y otras ramas, ¿no? Y si por alguna circunstancia razonable al demandante no les es posible fijar la casilla electrónica, podrá optar por otros medios telemáticos o si prefiere se notificará a su dirección domiciliaria. Mayormente acá en la práctica hemos estado usando casilla electrónica, pero algunos, por ejemplo, en materia penal, prefieren notificar a su WhatsApp, al WhatsApp. Entonces, es más seguro, ¿no? Por ejemplo, yo he tenido casos hace poco, no está notificando a mi correo electrónico, pero a veces uno no tiene la costumbre de estar revisando todos los días su correo electrónico, o tiene varios correos, y a veces se le pasa la fecha de una notificación, a veces nos da un plazo para poder absolver o para un requerimiento judicial. Entonces, en la práctica es bueno mejor poner también la casilla electrónica y también un WhatsApp, el WhatsApp que manejamos más, ¿no? Pues ahí nos notifican si ya tenemos conocimiento sobre una decisión o resolución judicial. Entonces, no siempre solamente es correo electrónico, ¿no? Puede ser por WhatsApp, correo personal, ¿no? O también
van a haber casos que notifican a la dirección domiciliaria. Domiciliaria, al domicilio procesal y al correo electrónico. A veces te hacen, no para asegurar la notificación, ¿no? Porque surte el efecto de la notificación. Pero ¿qué pasa si la notificación nos notifica a un domicilio que no es habitual de nosotros? Y también hay varios casos, ¿no? ¿Qué pasa, no? A veces nosotros somos de Puno y por X motivo o laborales nos constituimos a la ciudad de Lima a trabajar. Pero no cambiamos el domicilio. Seguimos con el domicilio de Puno. Entonces, ¿qué pasa? A veces hay personas que nos denuncian y no saben ustedes. Por ejemplo, puede ser por omisión de interés familiar. Ustedes no saben, porque están notificando al domicilio que era de ustedes en Puno, pero ya no es, de repente era alquilado. Están en Lima ustedes. Entonces, para la ley, en este caso para el, digamos, para el Poder Judicial, es válido toda notificación que se realice a su domicilio que está marcada en su DNI, porque ellos están en contacto directo con la RENIEC. Entonces, si ustedes son digamos, denunciados, por decir, por omisión de asistencia familiar, pues entran a la RENIEC y ahí van a decir su padre quién es, cuándo nació, ¿no? Y cuál es su domicilio. O sea, ese domicilio va a estar llegando la notificación. Ustedes no se enteran, ¿no? Se enteran ya cuando están a corte de captura o cuando están requisitoriados, ¿no? Están viajando a Lima o de Lima están partiendo, digamos, para Puno o Culiacán. Ese es su nombre, señor. Están controlando con DNI. ¿A usted cómo se llama? Está fulano. Ya, usted se queda, señor. Está requisitoriado. ¿Ya? Con oficio número tal, tal juzgado. Recién uno se entera que ha tenido una denuncia, tiene una denuncia, o es una demanda. Entonces, por eso que cuando ustedes son cambiados de Puno a Lima, es bueno también cambiar de domicilio, si allá van a laborar tiempo, ¿no? Salvo que sea por un tiempo temporal, ¿no? Porque ahí se recorta el derecho a la defensa. Pero ya hay jurisprudencia uniforme que dice, ¿no? Es válido cuando se las notificaciones al domicilio que está consignado en su DNI. Eso ustedes lo van a comprobar mañana. Ahí es el problema. Entonces, pero ¿qué pasa si ¿no? Yo demuestro, digamos, de que en mi DNI está el domicilio, digamos, de Lima, ¿no? El domicilio de Lima. Pero sin embargo, la parte que me ha demandado, me ha denunciado, con el domicilio que vivía en Puno, ¿cierto? En un domicilio de repente alquilado. Entonces, ¿qué hago yo para pedir la nulidad de la notificación? Lo que hago es sacar un certificado domiciliario, ya no vale hoy día de la policía, ¿saben? ¿No es cierto? El certificado domiciliario vale ahora del notario público. Entonces, el notario, cuando pide un certificado domiciliario, va a ir a constatar que usted vive en Lima, en calle tal, tal, y concuerda con su DNI. Pero ¿cuál notificación me han hecho? A Puno, porque eso ha consignado al que me ha demandado, al que me ha denunciado. Entonces, con esos documentos, yo pido la nulidad de la notificación. ¿Por qué? Porque aún no ha surtido sus efectos legales. ¿No? ¿Cuándo surtió los efectos legales? Era cuando, no cuando hay una notificación válida, ¿no? No que, porque ustedes saben, cuando notifican, van a sacar fotos de la casa, de la numeración, todo, ¿no? Y supuestamente con eso. Y si no, se encuentran por debajo de la puerta. Pero también hay un procedimiento. Establece, ¿no? Tiene que dar un aviso, regresar al día siguiente, dejar la puerta, o sea, hay un procedimiento. Y no también es nula. Dice, el plazo inicia a partir de los 2 días posteriores a la notificación en la casilla electrónica o medio telemático por el que se optó, o desde el día siguiente de su notificación con la dirección domiciliaria. Eso también deben saber ustedes, ¿no? A veces notifica el domicilio procesal, entonces, ¿no? O sea, los abogados en su domicilio procesal. Cuando notifica el domicilio procesal, digamos en forma directa por cédulas, se contabiliza al día siguiente de la notificación. O sea, al día siguiente de la notificación. Pero si es por casilla, incrementa un día más. Entonces ya no sería un día, sino sería 2 días. ¿Ya? Ahora, si notifican directamente a la dirección domiciliaria, ahí sí también considera como el domicilio procesal, al día siguiente de su notificación. Entonces, ahí recién surte el efecto de la notificación, ¿no? Porque les van a dar un plazo, por ejemplo, para absolver una demanda o una denuncia, ¿no? ¿No? O para absolver un requerimiento acusatorio, o cualquier diligencia judicial, ¿no? Cualquier diligencia judicial. A veces da un plazo, digamos, para que puedan observar, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de materia penal, digamos,
digamos, una liquidación de alimentos, ¿no? Entonces dan un plazo para observar. Entonces son 3 días. Si en esos 3 días yo no observo, automáticamente queda consentida. Siempre y cuando yo esté señalado mi domicilio procesal, mi casilla electrónica, y lamentablemente por circunstancias de repente he viajado, ¿no? O no me he enterado de la notificación, pues sí, y lamentablemente pierde, ¿no? O ese hecho pierde nuestro cliente. Entonces, sí, tener mucho cuidado con las notificaciones. Ahí dice, tramitación de los procesos constitucionales de amparo, habeas data y cumplimiento. Dice, en los procesos de amparo, habeas data y cumplimiento, interpuesta la demanda por el agraviado, el juez señala fecha y hora para la audiencia única, que tendrá lugar en un plazo máximo de 30 días hábiles. ¿Qué es una audiencia única? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Alguien sabe qué es una audiencia única? Vendría a ser, doctor, una audiencia inaplazable que se va a dar sí o sí. ¿Ya? Aló, doctor. A ver, ¿su apellido el que intervino? ¿Quién intervino? Doctor Laime Chávez, doctor. Lain. Ya, a ver, el segundo, ¿quién interviene? ¿Quién se hablar? Sí, doctor, quería indicar de que también Ah, este tipo de procesos son como aquellos de ejecución, ¿no? Son únicos. ya. ¿Cómo apellida? Palomino Cruz. Palomino, pues. Ya. En efecto, una audiencia única significa, como su nombre dice, única. ¿Ya? Por ejemplo, no vamos a tener nosotros como una audiencia única en procesos constitucionales. ¿Qué significa? Por ejemplo, ahora en materia civil, en materia constitucional, se fija una fecha, ¿no? En los 30 días hábiles, se fija una fecha, y en esa audiencia se va a llevar a cabo, digamos, si he presentado la demanda, entonces la absolución de la demanda lo va a hacer el mismo acto, ¿no? El mismo acto, ¿no? Puede entrar, digamos, si estamos hablando de materia civil, puede entrar la conciliación, ¿no? Los puntos controvertidos, ¿no? La actuación la admisión de medios probatorios, eso es un solo acto. Inclusive los alegatos finales en un solo acto. O sea, toda esa diligencia se hace en un solo acto. Por eso se dice audiencia única. Antes, ¿qué pasaba, no? Antes, por ejemplo, hacíamos una audiencia, digamos, de conciliación. No llegamos a una conciliación y se suspendía la audiencia para otra fecha. Y en la siguiente fecha, entonces ya venía el siguiente paso, ¿no? De repente ver los puntos controvertidos, ¿no? Ahí va o hacer nuestro alegato final, lo hacíamos por escrito. Entonces el juez preguntaba, ¿no? ¿Usted lo va a hacer de forma verbal en este acto o lo hace por escrito? Si lo hace por escrito, nos dan plazo de 3 días para fundamentar, ¿no? Nuestros alegatos finales, de acuerdo en la audiencia. Entonces, todo ese acto se lleva en un solo acto, tío, ¿no? Entonces, puede decirse audiencia única, ¿ya? Entonces, ahora las audiencias mayormente son únicas, ¿no? En civil igual. En civil, ahora vamos con la teoría de caso. Teoría de caso es nuestra pretensión, ¿no? Que tenemos que fundamentar y la otra parte en ese acto tiene que responder oralmente. O sea, hoy en día está predominando, ¿no? El principio de oralidad, ¿no? O sea, todos los procesos con el tiempo se van a hacer orales. Ahora en la oral también es oral, ¿no? O sea, la escrituralidad va pasando ya a la historia, a segundo plano. Ya no van a ver como antes, ¿no? En los juzgados, cerros de expedientes, tomos, cerros de papeles, ¿no? Ahora, ya no, ahora se graba. Pues poco a poco la tecnología está ingresando en boga, todo es grabado. Entonces, si queremos nosotros una audiencia, ¿no? Queremos saber el contenido de la audiencia, no sé, con un alegato, ¿no? Queremos saber qué se ha actuado, cómo intervino la otra parte, qué dijo, qué pruebas actuó. Vamos ahora a la sala de grabaciones con USB, con eso grabamos y en nuestro caso estamos escuchando y en base a eso hacemos nuestro alegato, sobre todo en penal, civil. Entonces, esa es la forma que hoy en día está cumpliendo en este tipo de procesos. Y va a ser casi todos los procesos van a ser oralizados, ¿no? Casi todo es la tendencia, la oralidad, que vele el principio de oralidad y publicidad.
Dice, en el escrito de contestación de la demanda, el emplazado acompaña sus medios probatorios y contradice los presentados por el demandante. Así uno deduce las excepciones que considere oportunas. Entonces, todos estos actos en una sola audiencia. Les ha dicho, ¿no? Contestan la demanda, ¿no? El otro presenta sus medios probatorios y en materia constitucional no hay actuación de medios probatorios, como en civil, ¿no? El juez los admite y hace pronuncia en el acto de la sentencia sobre la validez, pertinencia y conducencia y utilidad de los medios probatorios, ¿ya? Se va, se va a pronunciar ya en la sentencia. No es como en materia civil, ¿no? Ahí presentamos un pliego interrogatorio. Entonces, en un pliego interrogatorio, pues el juez va a hacer las preguntas y tiene que responder la otra parte, ¿no? Damos preguntas para que absuelva la otra parte. O absolución de posiciones. Oye, entonces todo se realiza en un solo acto, ¿no? Dice, seguimos con la tramitación. Dice, el juez pone en conocimiento al demandante el escrito de contestación a su demanda para que en la audiencia única alegue lo que crea oportuno. Es lo que hemos dicho, ¿no? O sea, le corre el traslado y para que pueda alegar, para que pueda, ¿no? Presentar su oposición de los criterios que tienen, ¿no? Entre esta notificación y el día de los alegatos debe mediar por lo menos 10 días calendarios. Esto, esto por ejemplo, es en materia constitucional. En materia civil son 3 días. En materia constitucional, 10 días calendarios. Es para que pueda fundamentar, pero no siempre pues va a decir los 10 días, ¿no? Mayormente va a decir 3 días, o 5 días, de acuerdo a la complejidad, ¿no? Entonces, ahí para poder hacer nuestro alegato. Dice, en la audiencia única, el juez oye a las partes, porque ambos oralmente están, ¿no? Están fundamentando sus pretensiones. Y si ha formado juicio, pronuncia sentencia en el acto, ¿no? Esa es la facultad en las audiencias únicas. O en caso contrario lo hacen en el plazo indefectible de 10 días hábiles, ¿no? Esto dice la norma, ¿no? En el acto, el mismo acto lo puede hacer, pero mayormente los jueces va a ver y decir que va a utilizar siempre los plazos de 10 días. Por lo general, ¿no? Salvo que sea un caso simple, está todo probado, pues se pronuncia en el acto. El mismo acto, o sea, concluye toda la audiencia. Pero si no, puede aplazar hasta 10 días. Dice, las partes pueden solicitar copia de los audios, es lo que le decía, ¿no? Audios o videos de la audiencia pública. Entonces, tiene que ir con un USB y grabar, ¿no? Los audios de las audiencias. O si sigue de una sola audiencia, ¿no? O de repente se ha prolongado los 3 días para el alegato. Todos esos audios vamos y tienen la obligación ellos de darnos. Nosotros vamos solamente con nuestro USB. Y hay una sala especial donde, en juzgados, donde están grabando, todo graban. ¿Ya? Por eso que hoy día en los juzgados, pues, hay bastantes ingenieros informáticos, ¿no? Y es función de ellos, de grabar, presentar los audios, videos, de acuerdo a la naturaleza, ¿no? Dice, si con el escrito que contesta la demanda, el juez concluye que esta es improcedente o que el acto lesivo es manifiestamente ilegítimo, podrá emitir sentencia prescindiendo de la audiencia única. Esta es la situación cuando yo les dije no es improcedencia liminar o sustracción de la materia, ¿recuerdan? No, eso decíamos, ¿no? De repente lo que yo estoy pretendiendo no es pues el que ampare, digamos, los derechos de amparo. Digamos, quiero libertad de información. Eso no ampara el derecho de amparo, sino la garantía de habeas data, ¿cierto? La información que yo solicito de una institución pública o privada. Entonces, si es improcedente, pues ya no, ¿no? De frente va a emitir una sentencia y la sentencia va a ser infundada, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque no es la garantía pertinente para hacer valer el derecho vulnerado por la que estoy acudiendo a la vía judicial. ¿Está claro, no? ¿O alguna duda tienen ustedes? ¿Está claro? Si no me dicen nada, está claro, ¿no? ¿O alguna duda tienen? Está claro, ¿cierto?
Ahora vamos a ver el ofrecimiento de medios probatorios, oportunidad y valoración. O sea, en qué momento se presenta y en qué momento se va a valorar. Dice, en los procesos constitucionales, los medios probatorios se ofrecen con la interposición de la demanda. O sea, anexado a la demanda van los medios probatorios. Y en el escrito de contestación, ¿no? También se apuntan los medios probatorios al contestar. Al demandar y al contestar se apuntan los medios probatorios. Solo son procedentes aquellos que no requieren actuación. Eso les he dicho, ¿no? Ya me adelanté antes. En materia constitucional no se actúan los medios probatorios. ¿Ya? El juez admite y en la sentencia va a pronunciar. Lo que no impide la realización de la actuación de las pruebas que el juez considere indispensables. Entonces, si el juez considera indispensables, ahí sí, es una decisión que se va a actuar, sin afectar la duración del proceso. El juez puede ordenar, a petición de parte, la exhibición de los documentos que se hallen en poder de dependencias estatales, bajo responsabilidad. De repente necesitamos, digamos, no nos han querido dar, digamos, una información, digamos, estamos en un proceso de Habeas Data, no nos ha dado la municipalidad de información que nosotros queríamos. Entonces, inmediato se puede pedir al juzgado y remita oficio, ¿no? El juzgado va a emitir oficio y y le va a dar un plazo para que nos remitan los documentos. ¿Qué pasa si no lo remite la instancia que está requiriendo? ¿Alguien sabe? ¿Qué pasa si el juez emite un oficio y le dice en 3 días, no, remítame tales documentos que hemos solicitado, que se exhiban? Pero no hace caso esa institución, el gobierno regional, no hace caso. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia lógica jurídica? ¿Mm? ¿Nadie tiene un criterio? Estamos usando la lógica. El juez, Doctor, podría participar. sí, su apellido, Jorge Boracha Wilmer Lizardo. Guaracha, ¿no? Sí, Jorge apellido. Jorge Boracha Wilmer Lizardo. A ver, escuchamos. Doctor, tal vez se podría iniciar un proceso de desobediencia a la autoridad en el caso que no presente el documento que se le ha pedido. Es correcto. Desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Ya? Entonces va a mandar a la fiscalía para que haga investigación un delito nuevo contra el funcionario encargado de la remisión o la exhibición de esos documentos. ¿Ya? Desobediencia y resistencia a la autoridad. ¿Ya? Eso deben saber eso. En este último caso no se requiere notificación previa. Los medios probatorios se valoran de manera conjunta al momento de emitir sentencia. Eso ya les dije, ¿no? Se va a admitir nada más. Se admiten las pruebas, tanto el que ha demandante, el demandante anexa las pruebas. El demandado también es su oportunidad donde anexa las pruebas. Pero después de la audiencia única, entonces el juez va a emitir, nada más no va a haber actuación, ¿no? Eso queda claro. Y lo va a valorar ya en el momento de la sentencia. O sea, en la parte considerativa. ¿Cuáles son las partes de la sentencia? ¿Eh? Tengo que seguir repasando porque ¿cuáles son las partes de una sentencia? Cualquiera de ustedes. Eso saben de memoria. Y ya están en octavo semestre. ¿Cuáles son las partes de una sentencia? ¿Nadie? Ese problema de la virtualidad pues, no es como la presencia. Ahí, ahí es otra cosa. Tengo presente, se lo hago estudiar bastante. ¿Mm? La parte expositiva, la parte considerativa y la parte resolutiva. ¿Es así o no? Parte de una sentencia. La parte expositiva, considerativa y resolutiva. ¿Y cuál es la más importante de esas partes? ¿Expositiva, considerativa o resolutiva? ¿Cuál es la más importante para ustedes? Resolutiva, doctor. ¿Perdón? Resolutiva. Resolutiva. No. Considerativa, doctor. La considerativa es la más importante. ¿Por qué? En la parte considerativa se va a analizar, va a hacer un análisis técnico jurídico del juez, ¿no? Si nos da razón o no. Ahí es donde va a valorar también los medios probatorios. En la parte considerativa. La parte expositiva son los hechos. Considerativa es análisis. Va a analizar, ¿no? Si nos da razón o no nos da razón, en base a qué, las pruebas, todo. La parte resolutiva ya es la consecuencia
de la parte positiva y considerativa. Fallo, como se dice, ¿no? Dice, los medios probatorios que acreditan hechos trascendentes para el proceso pueden ser admitidos por el juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre que no requieran actuación. Que no se actúa en materia constitucional, queda claro. Incluso si la prueba se conoce o se produce con posterioridad a la demanda, pero bajo ningún motivo después de realizar la audiencia única. Si ya no procede. Entonces, en otras palabras, está diciendo, solo los medios probatorios procede al demandar y al contestar. Al demandar adjunto de pruebas y al contestar adjunto de pruebas. Ya no hay otra oportunidad. Si la prueba es posterior a la audiencia única, la parte la hará valer en segunda instancia, o de ser el caso ante el Tribunal Constitucional. Pues en materia constitucional sí hay esa excepción, ya no en primera instancia, en segunda instancia o ante el Tribunal Constitucional. Ya sabemos que al Tribunal Constitucional, ¿cómo llegamos al Tribunal Constitucional, cierto? Mediante el recurso de agravio constitucional. Pero si no presentamos el plazo de 10 días, automáticamente queda consentida la sentencia. Pues adquiere la calidad de cosa juzgada, ¿cierto? Está claro, ¿no? Estos términos jurídicos o instituciones jurídicas, ustedes lo han estudiado bastante en materia civil. Ya se conoce, ¿no? ¿Alguna duda tienen? Si no hay duda, está claro, pues también eso va a repercutir en los exámenes, ¿no? Porque está claro, ¿no? No hay dudas. Ahora hay otra institución jurídica, integración de decisiones. ¿Ya? Escuchen bien. Los jueces y el Tribunal Constitucional integran las decisiones cuando se haya producido alguna omisión. Pueden igualmente subsanar la nulidad en que se hubiera incurrido. ¿A qué significa? ¿Alguien me puede decir? A ver, lean, a ver. Los jueces y el Tribunal Constitucional integran las decisiones cuando se haya producido alguna omisión. Pueden igualmente subsanar la nulidad en que se hubiera incurrido. ¿Qué significa ello? A ver, ¿alguien que quiere interpretar? A ver. ¿Nadie? Significa que el juez emite una sentencia y a veces, como el juez es humano, ha podido omitir algo especial, algo, digamos, trascendente. Entonces, este artículo le faculta a los jueces aclarar la sentencia, ¿no? O, como se dice, subsanar una nulidad que se hubiera incurrido, ¿no? Es como un saneamiento, ¿no? Tiene facultades para poder aclarar, integrar, o sea, algo que hay que integrar a la sentencia, a la resolución del juez. A eso se refiere. La ausencia de notificación a quien debe emplazarse o de la citación para la vista de la causa a quien se haya personado a la instancia. Determinar la nulidad del proceso. Dice, la ausencia de notificación a quien debe emplazarse. O sea, si no lo notifican con las decisiones judiciales, puede dar opción a una nulidad del proceso. En los demás casos en los que existan vicios procesales, el juez debe subsanarlos. ¿Qué tal en el proceso? Revisamos, ¿no? El otro se incorporaba en cualquier momento, se incorpora, ¿no? a la audiencia, pero nunca ha sido notificado correctamente con la demanda. ¿Han visto cómo se notifica? Ya hemos dicho, ¿cierto? ¿Cómo se debe notificar? Por casilla electrónica, al domicilio real, al domicilio procesal. ¿Qué tal está mal hecha la notificación? No la ha entablado la relación jurídica procesal válida. Entonces, ahí puede crearme la nulidad, ¿no? La nulidad, pues al resolver, que no está bien emplazado en la parte demandada. Esto ya saben ustedes, la cosa juzgada. En los procesos constitucionales solo adquiere la cosa juzgada la decisión final que se pronuncie sobre el fondo. No sobre la forma, sobre el fondo. ¿Ya? Pues si hablamos de las formas, simplemente son causales de nulidad, que pueden ser subsanables o insubsanables. Pero en este caso, ¿no? Si se pronuncia sobre el fondo, ya adquiere la calidad de cosa juzgada. Aquí hay también una decisión nueva, integra, ¿no? Procedimientos para la represión de actos homogéneos.
¿Qué es homogéneos? Son cosas parecidas, ¿no? Parecidas que tienen relevancia. Y si se sobreviniera un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en un proceso de habeas corpus, amparo habeas data o de cumplimiento, podrá ser denunciados por la parte interesada ante el juez de ejecución. O sea, cuando son cosas parecidas, ¿no? Ante el juez de ejecución. Efectuado el reclamo, el juez resuelve previo traslado a la otra parte. Siempre corre traslado a la otra parte para su pronunciamiento. Por el plazo de 3 días. La resolución es apelable sin efecto suspensivo. Entonces, ¿qué significa sin efecto suspensivo? O sea, no paralice el proceso, ¿no? ¿Qué significa? Con efecto diferido. Saben ustedes, ¿no? Cuándo es una apelación con efecto suspensivo y cuándo es una apelación con efecto diferido. ¿Cuándo acceden? ¿Saben? Porque si no dice nada, quiere decir que saben, ¿eh? A ver, ¿cuándo una resolución el juez acepta con efecto diferido? ¿Cuándo con efecto suspensivo? ¿Alguien sabe? Dice, vamos a aclarar esto. Con efecto diferido es cuando, digamos, el principal continúa su trámite. Pues yo quiero apelar, digamos, una excepción, por ejemplo, ¿no? Se forma un cuaderno aparte y eso se eleva a la instancia superior. El principal continúa. ¿Y cuando se resuelve ese incidente? Se resuelve junto con la sentencia. ¿Y cuándo es efecto suspensivo? Es cuando ya, como una sentencia, ¿no? Ya tiene una sentencia definitiva. Entonces ahí se suspende. ¿Por qué? Porque todas las sentencias, todos los actores lo van a remitir en segunda instancia. Suspende la ejecución. En el diferido no. En el diferido continúa el proceso, se forma un incidente, un cuaderno aparte, digamos, de una presión de un incidente, y eso se va solo a segunda instancia. Resuelven, y al final el juez va a resolver en la sentencia. Al iniciar la sentencia va a resolver el incidente. Entonces, se apela a efecto suspensivo y efecto diferido. Diferido es cuando no paraliza el proceso principal. Suspensivo es cuando paraliza todo el proceso y se remite todos los actuados a instancia superior. Queda claro, ¿cierto? La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del amparo, incorporando y ordenando la represión del acto represivo sobreviviente. O sea, en casos parecidos, ¿cierto? Cuando son casos parecidos, hemos dicho, se va a resolver en vía de ejecución, ¿no? Porque son casos, digamos, homogéneos, ¿no? O parecidos, en vía de ejecución. Acá hablamos de la responsabilidad del agresor. ¿Ya? Dice, cuando exista causa probable de la comisión de un delito, en materia constitucional, estamos hablando, ¿no? El juez en la sentencia que declara fundada la demanda en los procesos tratados de este título, dispondrá la remisión de los actuados al fiscal penal que corresponda para los fines pertinentes. Esto ocurrirá inclusive cuando se declare la sustracción de la pretensión, lo que les he hablado, y sus efectos o cuando la violación del derecho constitucional haya devenido irreparable si el juez así lo considera. Ya, entonces, cuando existe una causa probable de la omisión de un delito, o sea, cuando nosotros estamos viendo, digamos, estamos analizando, tenemos una audiencia única, estamos viendo, ¿no?, una pretensión constitucional, y vemos pues, que hay un documento que han presentado, aparentemente es falsificado, por decir, ¿no? Es falsificado, podemos presentar una prueba pues, que es copia simple, o de repente está escaneado, o de repente cambiando de obra, yo qué sé, ¿no? A simple vista. Pues sí, si se produce ese hecho, todas las copias lo remitimos a la Fiscalía. Y la Fiscalía, como titular de la acción penal, va a abrir un nuevo proceso contra esa persona. Aparte de lo constitucional, separado. O sea, estamos hablando de un delito común, un delito penal, por ejemplo. Cuando hay una acción en pleno proceso constitucional, lo derivan a la Fiscalía. ¿Para qué? Para que la Fiscalía investigue, abra revisión preliminar, investigue, no sobre ese supuesto documento falso, ¿no? O que haya accionado, digamos, con temeridad. Entonces, eso es en todo el proceso, ¿no? En civil también, si se pronuncia un acto de delito, lo mandan a la Fiscalía para que de forma paralela se investigue del delito y continúe en materia constitucional. Tratándose de autoridad o funcionario público, el juez penal podrá imponer
como pena accesoria la destitución del cargo. ¿No? Ustedes saben, ¿no? El juez tiene potestades. En la práctica no se dan. Tengo muchos años de abogado, no se dan. Pero sí la norma prevé, en materia civil también, ¿no? Cuando un funcionario, ¿no? Digamos, tras de una autoridad de funcionario público, el juez puede imponer como pena accesoria la destitución del cargo. Entonces, mayormente lo que pasa es, le ponen una pena y le ponen una pena de inhabilitación en el cargo. Yo no he visto ahorita un caso, en el tiempo que tengo, que hayan destituido del cargo a un funcionario. Pero la norma sí prevé. O sea, tiene facultades. El juez puede destituirlo de su cargo. Siempre y cuando haya actuado con dolo, ¿no? Con premeditación, ¿no? En agravio de su institución o de la otra persona, ¿no? Eso también está contemplado en materia civil. El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de la responsabilidad penal, civil o administrativa, por el agravio cometido. Fíjense, ¿eh? El haber procedido por orden superior no libera al ejecutor de la responsabilidad penal, civil o administrativa por el agravio cometido. ¿Qué significa esto? Hay órdenes lícitas, hay órdenes ilícitas. ¿Ya? Yo, por ejemplo, ¿no? Trabajo en una gerencia X, mi superior es el gerente. Mi superior gerente puede decir, ¿sabe qué? Ya por decir, ¿no? Ya este señor, sácalo, que se vaya, saca las patadas del trabajo. No le pasa ni una carta, nada, saca las patadas. Entonces, yo sé, como persona, como abogado, o como una persona común y corriente que conoce sus derechos y obligaciones de la Constitución, de sido bendito señor. Yo no puedo sacar las patadas. ¿Ya? En todo caso, acá, los recursos humanos, que le pase su carta de preaviso, ¿no? Si quiero despedirlo. Preaviso, se le da 6 días para que haga su descargo. Si no satisface, reciben su carta de despido. ¿Ya? Entonces, este tipo de hechos también se tiene que ver en esta situación. Ya, lamentablemente el tipo nos ha ganado. Ya, entonces, ya faltan unos minutos, ¿no? Bueno, aquí está, acá, queremos acá. Ya, la medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Le voy a ir en forma presa porque vamos a cambiar de horario de curso. Una medida cautelar es una medida rápida, urgente, cuando un trabajador, por ejemplo, es despedido de su trabajo incausadamente o arbitrariamente, ¿cierto? Si yo procedo por uso de amparo, ¿no? Pero el amparo va a durar tiempo, pese a que el código establece términos sumarios. Pues yo pido medida cautelar para que me reponga en el acto. ¿Me queda fundada la medida cautelar? En el acto me repone al mismo cargo o la misma remuneración. Es en forma sintética. ¿Ya? Entonces, hasta esta diapositiva, porque de acá ya no tenemos clases, ¿no? ¿O tenemos clase todavía? No, Ah, doctor. Solo es hasta las 6:30. no, pero tenemos clases esta semana ya es viernes. No, Viernes, doctor. Solo son los dos lunes y semanas, los ¿no? jueves. Entonces, hasta aquí vamos a... O todas esas diapositivas, está en la ley, la ley 31.307. Todo lo que estoy hablando está ahí. No es necesario pasarles ya las diapositivas. No se varió nada. Es una copia de lo que está en el texto preliminar de ley 31.307. De ahí tiene para estudiar. ¿Ya? Entonces, lo que tiene que estudiar es, ¿no? Tenemos, no, hasta el 36, ¿no? 36 va a ser el examen, ¿no? La primera parcial. Y vamos a seguir continuando ya para la segunda parcial. El tipo nos ha ganado. Ya, entonces a ustedes les conviene que tengan menos material para que no haya desaprobado, ¿no? Ya, con esa diligencia nos vamos a despedir hasta la próxima clase.